Tenemos hoy día a Lucas Cerviño, que es doctor en Teología Fundamental y licenciatura eclesial en Misionología. Él es de origen argentino, pero en los últimos 20 años ha vivido en Chile, en Cochabamba, Bolivia, Barcelona y actualmente reside en México. Es docente en el Instituto de Misionología de la Facultad de Teología de la Universidad de Cochabamba, Bolivia, luego en el CEFIT de Córdoba, Argentina, y sus áreas de reflexión son la propuesta intercultural, el fenómeno religioso espiritual y la moral social. Él también nos representa como el coordinador general del Instituto Universitario Sofía en América Latina y el Caribe. Es miembro del equipo consultor del CEVITEPAL y el CELAM y del grupo de antropología trinitaria del CELAM, de la red universitaria para el estudio de la fraternidad y del equipo coordinador del Centro Evangelium Gaudium. Es ahora corresponsable de la Ciudadela del Diamante, del movimiento de los focolares, miembro de la Escuela ABA que profundiza el carisma de la unidad de dicho movimiento. Ha publicado La vida religiosa, pasión o desencanto, análisis y perspectivas itinerarias de editorial septiembre del 2011, y en vías de publicar su tesis doctoral, La experiencia y el conocimiento de lo real, en Raymond Panikkar y María Corby, aporte sapiencial en tiempo de pluralismo. Sin más, los dejo con Lucas, en la alegría de tenerlo con nosotros. Lucas, a ti la palabra. Gracias, Carla. Bueno, buenas tardes o no sé si buenas noches para algunos ya. Bueno, es una alegría poder compartir este momento con cada uno de ustedes. Bien, el objetivo sería un poco profundizar esos dos términos difíciles que aparecen en el título de la invitación. Asumo yo el título, así que no... de diálogo intercultural como experiencia espiritual. En el fondo me gustaría hacer una reflexión en la perspectiva también de este diplomado de interculturalidad, pero bueno, más allá también del mismo. Descubrir cómo hay una experiencia de transformación, o puede haber una experiencia de transformación integral de cada uno de nosotros cuando establecemos un diálogo con personas de otras culturas. Y es una experiencia que nos hace crecer espiritualmente y que nos puede ayudar a hacer una síntesis y aportar a nuestras sociedades una cultura, podríamos decir, del encuentro, de la convivencia intercultural, etc., ¿no? No quedarnos solo en el diálogo entre las culturas a un nivel racional, a un nivel técnico, a un nivel sí, científico, si se quiere decir así, desde las ciencias, que está bien y es necesario, sino también abrir esa dimensión, diríamos, vertical del ser humano y de todas las culturas, como un espacio que se puede enriquecer en esa diversidad cultural, ¿sí? Por lo tanto, este encuentro con personas de otras culturas que tienen nombre, apellidos, rostros, y en cada uno de nuestros contextos habremos hecho experiencias o podemos hacerla, esa experiencia de diálogo, que es todo un esfuerzo, puede volverse también una experiencia espiritual. Y así eso es lo que me gustaría un poquito dar algunas ideas así en esta hora que estaremos juntos, ¿no? Y parto de un principio o una clave del Instituto Universitario Sofía. Estamos dentro de este espacio universitario, y una de estas claves de la oferta del Instituto Universitario Sofía, que viene de sabiduría, y después lo voy a retomar también a ese tema, es la opción por integrar pensamiento y vida, o vida y pensamiento. Que el pensamiento, la reflexión, la teoría, si queremos decirlo así, surja, brote y vuelva a la vida. Y por eso me voy a permitir ser un poco biográfico en algunos, rápidamente e inicialmente, para después entrar en lo que puede, o cómo comprendo yo el diálogo intercultural, porque hay muchas maneras de comprenderlo, cómo comprendo la experiencia espiritual, y después por qué puede el diálogo intercultural ser una experiencia espiritual, ¿no? Ese será un poco el hilo. Pero parto más inicialmente de diría, de un alcance o una visión más del fenómeno,
o de la vida, ¿sí? Y para esto utilizo 4 fotografías que podría detenerme y estar horas, pero haré así una breve descripción para tratar de mostrar que todo lo que voy a decir después como reflexión surge de una vida y de una experiencia y de interpelaciones que me ha colocado, al menos a mí, la vida, y me las coloca. No es que me la colocaron en el pasado, sino me las coloca una y otra vez, ahora también en el presente. Año 97-98, por opciones de vida me tocó vivir en Italia, en una gran comunidad, y hacer una fuerte experiencia de convivencia intercultural con 19, 20, 21 años, que marcó mi vida sin duda. Y esta convivencia intercultural, precisamente y más concisamente dentro de la casa que yo vivía con otros 8 jóvenes, más grandes que yo de edad, me tocó vivir con un médico sudafricano luterano. Primera experiencia, al menos para mí, de convivencia diaria y cotidiana con una persona, no de otra religión, pero sí de otra confesión cristiana y de otros marcos, donde había diferencias de vivir la fe cristiana. Yo procuraba o iba a la Eucaristía cada día, él no, porque no creía en la Eucaristía así al estilo católico. Para mí, o en mi tradición, la figura de María tiene un relieve muy importante, en su figura tenía otros modos de expresarse, etc. Y podría dar muchos más ejemplos, pero fue una vivencia que ya me abrió a una, diría yo, diversidad de ser cristianos. Hay distintas maneras de ser cristianos, ¿sí? Por lo tanto, primera experiencia. Segunda, viví por 11, 12 años en Bolivia, del 2001 al 2012, otro contexto, otra realidad, aunque está muy cerca de Argentina, para mí fue abrirme a otro mundo totalmente distinto y acercarme y ser atravesado por la civilización andina, diría yo, ¿no? Con toda la diversidad y riqueza. Y ahí descubrí que hay otras formas, no solo de ser cristianos, sino también de ser católicos. Y hay muchas maneras de ser católico. Y de ser religioso y de vivir. Percibí una gran sensibilidad hacia la naturaleza o sensibilidad cósmica, cuando a lo mejor temas de ecología no estaban tan de auge como ahora. Y eso generó en mí, sin duda, una transformación personal. El encuentro de esos años no me dejó indiferente. Yo siempre digo que si hay algo que puedo aportar o decir, viene de lo vivido en esos años. Y le debo muchísimo a esa experiencia de reflexión, de estudio, pero de convivencia en las ciudades y en las urbes, pero también con alguna comunidad indígena y en ciertos lugares sagrados, indígenas y participación, bueno, de ritos, etc. No entro en todo eso, sino ya haría una biografía de mi vida. Tercera fotografía, Barcelona, otro contexto en el cual viví, y un contexto secularizado. Fue un gran shock para mí pasar de Bolivia y Cochabamba a Barcelona como ciudad, ¿sí? Y ahí descubrí que hay otras formas de ser espiritual, incluso fuera de las religiones. Incluso fuera de las religiones hay mucha espiritualidad, y lo descubrí en ese contexto, dialogando, estudiando, conociendo personas, adultos, jóvenes, etc. Que lo resumiría en: lo sagrado también está presente en lo secular. En lo que puede parecer profano para nosotros, también está presente lo sagrado y lo divino. Y me hizo reencontrarme a lo mejor, porque como Argentina a lo mejor tenemos una tendencia laica o secularización también en nuestra vivencia, me hizo reencontrarme con el ateo que llevo dentro, en el buen sentido de un creyente siempre tiene que dialogar con esa dimensión atea que lleva dentro, y para mí fue fundamental en mi experiencia personal. Contexto cultural distinto y espiritual siempre a la vez. Y en los últimos años diría el desafío que siento de vivo en un espacio multicultural con personas de otros países y de otras culturas, de jóvenes que pasan por aquí en México, donde vivo ahora, y descubrir que hay distintas maneras de vivir la espiritualidad en estos jóvenes, en estos adultos, etc. Y por lo tanto, el desafío de acompañar al otro, a la otra, desde el núcleo espiritual de esta persona, y no desde mi núcleo espiritual, sino hacer el desafío de, en ese diálogo intercultural, llegar a
también identificar cómo es su vivencia espiritual y sus marcos para saberlo acompañar desde sus marcos espirituales y no asimilarlos a mis marcos espirituales. Gran desafío que se va haciendo camino al andar. Bien, 4 fotografías muy rápido, habría mucho para hablar sobre eso, pero quería partir al menos desde la vivencia, porque me parece algo fundamental. Bien, ¿desde qué contexto hablo del diálogo intercultural y la experiencia espiritual? Voy a decir títulos, solo para evidenciar el cambio de época que vivimos. Y solo para citar alguna vez a algún autor aquí en la charla de hoy, pero momento actual, Bauman diría modernidad líquida. Ya no vivimos en la modernidad, sino en una cosa muy líquida, muy etérea, muy volátil, muy movediza, no hay cosas rígidas, fijas, relativismo dirían otros. Bien. Otra clave del tiempo que vivimos, cientificismo tecnocrático. Hoy todo lo define la tecnocracia, ¿sí? La ciencia y la tecnología que marcan los pasos de lo que nosotros tenemos que ir haciendo con un gran riesgo de despersonalización. Otros dirían desde una clave más económica, globalización neoliberal. Otros dirían desde otra clave, era de Acuario, más New Age y etcétera, como una era que estamos transitando y abriéndonos a una nueva clave. Otros hablarían del choque de civilizaciones, otros hablarían desde un contexto andino de un nuevo Pachacuti, ¿no? Un nuevo caos para una nueva síntesis y armonía. Otros hablarían de ecología integral, otros de pluralismo radical, etc. Bueno, ahí me ubico yo en ese contexto más bien de pluralismo, y desde ahí, desde ese pluralismo que se va manifestando siempre más en nuestras sociedades, emerge la necesidad o la urgencia, diríamos, de diálogo intercultural. ¿Qué entiendo por diálogo intercultural o a qué nos invita el diálogo intercultural? Yo creo que es una práctica, hay otras, pero es una de las prácticas fundamentales si queremos transitar de lo multicultural a lo intercultural. Lo multicultural es en un espacio, yo vivo en un espacio con 40 personas, somos más o menos de 8 países, de distintas generaciones, es un espacio multicultural, con personas de distintas culturas. Pero no está dicho que porque vivamos juntos nos vamos a establecer, o podemos establecer un diálogo intercultural. Podemos establecer un choque cultural, ¿sí? O podemos establecer una superioridad cultural de uno sobre otro, o una absorción de la cultura del otro sobre la mía, o viceversa, la mía imponérsela al otro, a la hora de comer, a la hora de rezar, a la hora de estudiar, a la hora de trabajar, a la hora de descansar. Son todos esquemas culturales que cada uno, además culturales, familiares, generacionales, etcétera, pero también culturales. Y entonces, más que un encuentro, diálogo intercultural, se da un choque, una lucha multicultural o demás, ¿sí? El diálogo justamente nos ayudaría a pasar de lo multi, que puede estar dividido, fragmentado, a lo inter, que habla de relación, al menos, y de reciprocidad. El diálogo intercultural, por lo tanto, es esa práctica que nos ayuda, práctica entre personas, no es una práctica teórica, no es agarrar libros de la cultura europea, la cultura china y hacer comparaciones y etcétera. Puedo hacer un diálogo intercultural teórico, pero aquí yo quiero poner acento sobre un diálogo intercultural entre personas, no entre culturas abstractas o teóricas. El diálogo intercultural, por otra parte, entonces, es entre personas e implica recorrer un camino que se hace al caminar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, diría Machado, ¿no? El diálogo intercultural no es algo que ya está trazado, no es ir a la montaña y agarrar el sendero que ya está marcado, flecha aquí, flecha allá, no. El diálogo intercultural es caminar por la nieve, ¿sí? O caminar por la playa que las huellas se borran rápidamente. Es un camino que se hace en cada paso, con el otro, claramente, y es todo un arte de saber ir descifrando y descifrándonos mutuamente. Otro elemento es que es indispensable para mí en el diálogo intercultural asumir la insuficiencia de la palabra y de los gestos. ¿Qué significa eso? Todo lo que podamos hacer y decir
es insuficiente para expresar la realidad, para expresar lo que nosotros decimos mundo o realidad. Dicho de otra manera, todos nuestros lenguajes son una construcción para decir algo de la realidad, pero nunca decimos qué es la realidad. Ni el lenguaje religioso, ni el lenguaje científico, ni el lenguaje cultural. La realidad siempre queda más allá de lo que podemos expresar con todas estas construcciones. Sé que lo que estoy diciendo es fuerte, pero para mí es un presupuesto básico del diálogo intercultural. De lo contrario, no necesito dialogar con el otro. Si mi religión, mi lenguaje religioso, si mi lenguaje cultural, si mi comprensión científica basta para expresar lo que es el mundo, y es como yo lo digo desde ese lenguaje, no necesito del otro. El otro es un estorbo. El otro no me va a aportar nada. Entonces haré finta, haré disimulo de diálogo, pero no voy a dialogar. Solo desde la conciencia de la insuficiencia de mi cultura, de mi religión, de mi profesión o de mis estudios, puedo acercarme al otro con la necesidad de aprender del otro cómo percibe el mundo y cómo lo ve, y la realidad. De lo contrario, vuelvo a decir, no habría diálogo intercultural. Dicho eso, ¿qué es el diálogo en el diálogo intercultural? Vuelvo a decir, yo expreso cómo lo concibo y lo comparto justamente para llegar a decir que puede ser una experiencia espiritual. El diálogo no es dialéctica. El diálogo no es entrar al ring de boxeo y a ver quién gana. No es la lógica de vencedores y vencidos. No es ese tipo de diálogo, el diálogo intercultural, al menos desde donde yo me acerco y lo percibo, para que sea una experiencia espiritual. Algunos autores y otros podrán entenderlo así. Yo creo que el auténtico diálogo tiene que ser un diálogo dialógico, no dialéctico. Dialéctico es desde la oposición uno contra otro, ¿sí? Sino dialógico donde hay cooperación, hay colaboración, no hay ganadores y perdedores, ¿sí? No es el diálogo de la guerra. El diálogo dialéctico es generalmente el de la guerra. ¿Quién tiene más tanques? O el de quién tiene mejores ideas, quién tiene mejor argumentación, quién se defiende mejor sobre el otro, quién se impone, o de manera simbólica o de manera económica, sobre el otro. Ese es dialéctico. El dialógico es, nos necesitamos unos a otros. El diálogo dialógico parte de un corazón puro, genuino, abierto a la diversidad del otro y de la otra. Con una mente abierta, o sea, con una capacidad de acoger los sentimientos y los afectos del otro, de empatizar con el otro, y justamente con una mente abierta capaz de replantearse sus ideas desde las cuales vive y actúa. Y que a veces son certezas importantes, pero es capaz de ponerla incluso en paréntesis en ese diálogo. En el diálogo dialógico se comparten experiencias, por eso es un diálogo entre personas. Experiencias de cómo vivo la fe, o cómo vivo mi espiritualidad. Rezo de esta manera, ¿cómo rezas tú? Actúo de esta manera por lo que creo, ¿cómo actúas tú? ¿Cuáles son el contenido de tu fe? ¿Cuál es el mío? Aunque seamos católicos, hay diversidad. Y después amplía la diversidad entre cristianos y otras religiones, entre personas de religiones y no religiones, etc. Experiencias de cómo conozco y cómo elaboro conocimiento, experiencias de cómo sano, o de la sanación, o de cómo vivo la enfermedad. Ahí hay diversidad cultural. De cómo amo y cómo comprendo el amor. De cómo creo o cómo innovo. De cómo cocino, de cómo descanso. De qué significa ser familia para mí. De qué significa ser familia para ti. De cómo trabajar. De qué valor tiene el trabajo. El descanso. Bueno, todo eso entra dentro del diálogo intercultural. No es un diálogo solo sobre culturas, sino de cómo vivenciamos esto, ¿sí? Y por eso el diálogo intercultural, dialógico, no dialéctico, llega a ser una interfecundación.
Cuando hay diálogo intercultural, algo nuevo queda dentro de mí, algo del otro queda dentro de mí, una semilla queda dentro de mí que irá creciendo, y en el otro queda una semilla que irá creciendo. No que lo cambia, no que lo vuelvo como yo quiero, sino se coloca en ese intercambio una semilla en el otro que lentamente y a su ritmo y a su forma irá brotando y dará sus frutos. Hay una interfecundación entre los participantes. Y por lo tanto hay un enriquecimiento mutuo. Hay una transformación desde dentro, fruto de ese inter y de ese diálogo. ¿Sí? Que no nos anula nuestra identidad religiosa, sino que la irá enriqueciendo. Le da más elementos. Si yo no hubiera vivido 2 años en Bolivia, si no hubiera hecho ciertas experiencias, aún no tendría en mi vivencia cristiana una sensibilidad ecológica como la que tengo. Y se la debo a ese contexto y vuelvo a ese contexto una y otra vez. Y si logro conectarme con la naturaleza de una manera muy fuerte muchas veces y con la presencia de Cristo, es gracias a las experiencias que hice ahí. Me cambiaron, me transformaron. Por último, el diálogo intercultural es un diálogo generativo, genera algo nuevo, un horizonte compartido. Justamente hay una interfecundación, hay un enriquecimiento mutuo, pero también genera como una nube común que se genera fruto de nuestro diálogo. Encontramos elementos comunes y encontramos un sueño común, un horizonte compartido, desde el cual empezar a caminar juntos. Por eso es diálogo, dialógico y no dialéctico. Bien, diálogo. Intercultural, ¿por qué es intercultural? Pero uno podría decirme, bueno, por eso lo puedo dialogar con mi hermano, que somos de la misma familia, pero pensamos distinto, con mi primo, o con el otro médico con el cual estudié, o con el sociólogo con el cual trabajo, y los dos somos ecuatorianos y de Quito, y no hay diversidad cultural. Bueno, el diálogo intercultural coloca el elemento cultural al centro. ¿Sí? Es un diálogo entre personas de distintas culturas, que puede ser entre distintos países, pero no necesariamente. Cultura, ahí podríamos estar hablando horas de qué entendemos por cultura. En el fondo, un marco veloz que podría ayudarnos a entender la cultura es el modo como nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás, con la divinidad, con la trascendencia y con el mundo material y natural. ¿Qué tipo de relaciones establecemos? Genera una cultura, genera un marco. Algunos autores claramente hablan de una cosmovisión, en el fondo, ¿sí? Por lo tanto, el diálogo intercultural no se hace solo entre o con personas de las culturas originarias, o ancestrales, o indígenas. No, el diálogo intercultural se hace también entre personas de culturas modernas, posmodernas, entre los jóvenes como una subcultura, ¿sí? Y un adulto o un anciano que tienen marcos culturales ya distintos, aunque sean de la misma cultura, o entre clases sociales que tienen marcos distintos de comprender esas relaciones, o entre mestizajes e hibridajes que hay, o entre regiones, y podríamos ampliar. Por lo tanto, el diálogo intercultural no se, o al menos para mí, no se circunscribe o se encierra solo al diálogo con culturas originarias o afroamericanas, etc. También con eso, porque es fundamental, y ahí se evidencia más cierta diversidad, y es fundamental, y nos pone a prueba a algunos para saber si somos capaces de dialogar con eso o no, con ese ámbito, con esa comprensión de la vida. Pero bueno, es desde ahí que se da un diálogo intercultural. Y termina esto del diálogo intercultural, para entrar a la experiencia espiritual. ¿Qué niveles de diálogo? Yo he logrado identificar a lo mejor que podríamos hablar de ciertos niveles de diálogo para saber si hay realmente diálogo. A veces partimos de un respeto o una tolerancia, yo diría, al otro. Lo tolero, que es diferente y hace ciertas cosas, y cocina de ciertas formas, y como lo que cocina, pero no logro, hasta ahí nomás, no lo entiendo, o por qué actúa así frente a ciertas situaciones. Un pasito más sería el respeto. Llego casi como a, bueno, a coger un poco más eso, pero hasta ahí. Un paso más sería la valoración. Veo que es algo positivo. Ah, qué bien cómo cocina, cómo conjugan estos
alimentos, nunca lo había pensado que se podía hacer así, y qué rico. Se puede comer picante, y es rico, y es sabroso. Bien, es un avance, ¿no? Es una valoración positiva, no decir, bueno, ¿cómo pueden comer picante? Es un desastre. Hasta ahí respeto, pero no valoro. Puedo dar un paso más, que es el de la acogida. Empiezo a comer picante, aunque me cueste y aunque me genere ciertas cosas, o efectos colaterales, diríamos, ¿no? Por poner un ejemplo muy concreto, y así sobre visiones del mundo, visiones de cómo rezar, visiones de cómo trabajar, visiones de cómo enfrentar la enfermedad, visiones de qué se entiende por ser familia, etcétera, etcétera. Lo acojo ciertos elementos. O doy un paso más todavía, enriquecimiento mutuo. No solo lo acojo, sino que me enriquezco de eso y me apropio de eso, porque lo considero algo sumamente válido y que me puede enriquecer en mi vivencia cotidiana. Y el otro hace lo mismo. Y por último, yo creo que el culmen del diálogo intercultural es la apertura a la sabiduría. La sabiduría con S mayúscula, o dígase, a la trascendencia o a la divinidad. Que nos dona, que viene desde lo alto, un conocimiento que nos permite vivir de una manera distinta en el mundo. Nos da claves para una convivencia intercultural. Ese sería como el culmen. No fruto solo del estudio y de la reflexión, sino fruto de esa experiencia que genera, ya diremos después, un cuerpo, un nosotros. Ese nosotros es capaz de acoger esa sabiduría. Ese don, ese regalo de comprender al otro y la realidad desde un lugar más profundo. Por eso podemos decir que el diálogo el diálogo intercultural es un diálogo interreligioso o interespiritual, porque llega a tocar el núcleo vital de la vida, nos abre el núcleo más íntimo de las culturas, que es la dimensión trascendental o la dimensión hacia el absoluto. Por lo tanto, un auténtico encuentro intercultural termina siendo un encuentro interreligioso y termina, o puede llegar a ser una experiencia espiritual, porque llega a ese núcleo profundo del sentido último de la vida y de la realidad, que es la fuente también de las culturas en el fondo, y que las culturas lo viven de manera distinta, y ahí está un gran desafío, sin duda. Bien, ya el tiempo va corriendo. ¿Vamos bien hasta aquí? No sé si más o menos me siguen o ya. Bien. Bien, Lucas, Veo sí, sus caras que seguimos. sí. Ok, seguimos entonces. Pasemos, ¿no? Diálogo intercultural, he dicho más o menos de cómo lo comprendo yo, de manera, bueno, espero, bastante sencilla. Podría citar un montón de autores y etcétera, pero no es lo que me interesa en este espacio. Experiencia espiritual. ¿Cómo? Entonces, ya más o menos hemos identificado el diálogo intercultural, ya nos puede servir para preguntarnos qué tanto dialogamos interculturalmente o no. Experiencia espiritual. ¿Qué entiendo por experiencia? Partiendo de una etimología del término de experiencia, podemos entender la experiencia como puerta, como atravesar una puerta. La experiencia es abrirme a otro registro, diríamos casi, ¿sí? Abrirme a otra realidad, en la realidad. No es que a otra realidad que está afuera, sino en esta misma realidad. Y me abro, hablando de la experiencia espiritual, al menos podríamos hablar de muchas experiencias, pero en este caso de la experiencia espiritual, nos abrimos al misterio, o al infinito, o a la realidad fundante, o a la ultimidad, o a Dios, si quieren decirlo así, o a Cristo, si quieren decirlo de una manera más cristiana todavía. La experiencia es un toque, un roce con la realidad, con ese misterio, con esa fuerza que habita en la realidad y que sostiene la realidad, con el ser de todas las cosas, si queremos decirlo en un lenguaje más filosófico. Para quienes son creyentes y participan de la liturgia cristiana, se habrán dado cuenta que en las últimas lecturas de los últimos días se habla mucho de personas que tocaban la vestimenta de Jesús y quedaban sanadas. Bastaba tocar y ya era una experiencia de Dios. El toque, el roce, ¿sí? No tiene que ser un gran abrazo, no, basta el roce para experimentar esa fuerza sanadora. Bueno, la experiencia es eso, una experiencia que irrumpe toda esa fuerza
del infinito amor, o del ser de todas las cosas y de la vida. Y no llega solo al corazón, sino que llega al corazón, ese toque, ese roce toca el corazón, los afectos, los sentimientos, pero toca también la mente y el pensamiento. Toca toda nuestra existencia. Y por eso genera una transformación. Eso es una experiencia espiritual profunda. Podemos participar de muchos ritos, podemos cumplir muchas normas, podemos leer muchos textos sagrados y podemos no hacer experiencia. Y a veces podemos estar simplemente caminando y viendo una hoja caer en el otoño y hacemos una experiencia espiritual. Ese es el misterio y la belleza de la vida, ¿no? Que no necesariamente con todo ese aparataje de las religiones hacemos experiencia, que nos sirve para hacer la experiencia y para sensibilizarnos a esa experiencia, sin duda. Pero atentos, porque a veces el ritualismo, el moralismo, etcétera, es cosificar ciertas cosas y no generar esa experiencia de roce y de toque de lo sagrado. Espiritual. En este caso, me adelanto un punto, pero ese roce y ese toque en el diálogo intercultural no se da con una hoja, se da con el otro, y en el rostro del otro y a través de la cultura del otro. Y la expresión del otro, y los gestos del otro, y las palabras del otro y de la otra, de otra cultura. Y por eso se vuelve una experiencia espiritual. No es el roce que experimento en un acto litúrgico, no es el roce que experimento leer un texto sin contacto con los demás, sino en ese diálogo con la otra persona. En esa convivencia con la otra persona, experimento ese roce y ese toque. Y esa apertura a lo sagrado. Y lo puedo experimentar aún más fuerte cuando el otro es más distinto que yo. O dicho de otra manera, mientras más distinto sea, más puedo experimentar o más ese roce y ese toque de Dios o de lo sagrado. Por eso, el diálogo intercultural se puede volver una experiencia religiosa o espiritual. ¿Qué entiendo por espiritual? Espiritual como el camino de realización personal, grupal y de transformación social y cultural. Es un camino de realización, es algo que se va haciendo. No es la religión, lo espiritual. ¿Y cómo se realiza ese camino? A través de la apertura consciente y constante al misterio infinito, a Dios, al absoluto, llámelo como quiera. Camino de transformación social y realización personal, o transformación social y personal, podríamos decir, que al final van de la mano siempre, a través de una apertura consciente, o sea, hay una opción, y constante, hay un cultivo de esa relación con el infinito, sea como se entienda. Y la espiritualidad podríamos hablar de manera muy sintética y esquemática de 4 grandes tipos de espiritualidad en la humanidad, o a través de las civilizaciones. Las espiritualidades cósmicas, que encuentran ese roce con lo sagrado, justamente, y ese camino de realización personal a través del contacto con la naturaleza y los fenómenos naturales como manifestación de Dios, no como politeísmo y no como que Dios es el sol y la luna, no desde esa clave, sino esa experiencia de la madre tierra, podríamos decir, de la Pachamama y de la presencia de Dios en los elementos de la naturaleza, muy presente en nuestras culturas originarias, claramente, y en otras del mundo, una espiritualidad cósmica, que por eso cuida de la naturaleza y lee la naturaleza de una manera muy vivencial y vital. Las espiritualidades oceánicas, más de tinte oriental, budismo, hinduismo, etc., que la experiencia plena y ese roce del misterio y de lo sagrado pasa por perderse en el océano, como la gota que se pierde en el océano, ¿sí? Se despersonaliza, dirían algunos, pero bueno, se podría discutir eso. Otras es la experiencia del tú, que son las religiones monoteístas, o son las espiritualidades mucho más personalistas, ¿sí? Cristianismo, el judaísmo y el islam, ¿no? Donde Dios es la relación con un tú que establezco, al cual le rezo, al cual actúa en mi vida, al cual voy generando un vínculo de unión, de diálogo y de comunión profunda, pero en una clave dialógica de tú.
muy distinto a lo cósmico y a lo oceánico, y algunos autores hablan de la espiritualidad secular. Fuera de estos registros, sin una comprensión de una divinidad con nombre y apellido o algo, hay una experiencia de profundidad y de apertura a la realidad última desde lo secular, más humanista, no religiosa, podríamos decir. Bien, eso ya sería un gran desafío. Como en el diálogo intercultural nosotros tendremos que abrirnos también a esa diversidad espiritual. Yo dije un acento de mi vida personal, pero podría dar otros. Yo vengo de una tradición cristiana muy personalista y mi convivencia en el mundo andino me ayudó a abrirme a una espiritualidad cósmica, insertar algunos elementos de eso en mi espiritualidad, y Barcelona me ayudó a insertar o adquirir o acoger elementos de una espiritualidad secular. Bueno, el diálogo intercultural en contextos culturales, andinos, catalanes, porque estuve en Barcelona y entonces en ese término creo que sí se diferencia un poco de España, bajo ciertos registros, me enriquecieron esos contextos culturales de manera espiritual también. Y no solo a saber trabajar de una manera distinta, amar de una manera, comer, sino en la fe. De ahí que el encuentro intercultural se vuelve una experiencia espiritual. ¿Cómo puede ser entonces este diálogo intercultural como experiencia espiritual? Y con esto ya voy terminando. Podríamos seguir mucho más, pero voy a decir 2 títulos aquí. La experiencia espiritual se da en las mismas relaciones interpersonales. No es que haga una experiencia espiritual y después me voy a encontrar con el otro de otra cultura. No, en el encuentro con las personas de otras culturas me abro a la trascendencia y hago una experiencia del absoluto. Hacemos una experiencia del absoluto. ¿Sí? Hacemos una experiencia del nosotros, pero no un nosotros homogéneo, uniformador, sino un nosotros desde la diversidad. Y esa experiencia y esa presencia del misterio de Dios la decodificamos o la vivenciamos según nuestras tradiciones espirituales, según nuestro camino espiritual. Por lo tanto, hacemos una experiencia de comunión en la diversidad de nuestra vivencia, de cómo registramos ese roce, ese toque de lo sagrado, en ese encuentro entre nosotros, cada uno lo vivencia de una manera distinta según su tradición, su espiritualidad. Entonces el diálogo intercultural se vuelve una experiencia espiritual. Potente, fuerte. Diríamos que pasamos del yo al nosotros, o yo diría mejor todavía, tal vez como expresión. Es pasar del ego, de la autorreferencialidad, al yo en el nosotros. O sea, sigo manteniendo mi yo espiritual, mi pertenencia espiritual, mi identidad espiritual o religiosa, en el nosotros de esa experiencia de comunión. Y que me enriquece justamente en ese nosotros. Y en mi profundidad personal. Generamos un sujeto comunitario, plural, que nos permite vivenciar esa pluralidad de manera personal según nuestra vivencia. Entonces hacemos una profunda experiencia de convivencia intercultural, de que somos distintos, pero a la vez estamos unidos y somos comunión. Bien, yo quisiera a lo mejor terminar aquí. En el fondo, lo voy a decir con otros términos más técnicos, y puede ser, y con esto termino. El diálogo intercultural se vuelve una experiencia espiritual porque el diálogo viene de logos, de palabra, ¿sí? Dialogamos, vemos al otro desde nuestra racionalidad, desde nuestros logos, y en ese logos yo puedo descubrir, si sabemos atravesar nuestro propio logos, lo que pensamos, si lo sabemos ir más allá de eso, puedo adentrarme en el mitos del otro. No en el mito como la mitología, sino en eso que está aquí, detrás de nosotros, que nos hace pensar, en la cosmovisión del otro, en los presupuestos del otro, en lo que le permite ver la realidad como la ve y que el otro no se da cuenta. Solo en el diálogo intercultural yo me voy dando cuenta de que lo que yo creo que es obvio no es tan obvio, porque para mí puede ser obvio que la naturaleza es un recurso a explotar para crecer como sociedad.
Pero para la otra cultura, eso que para mí es obvio, y por eso exploto los recursos naturales y me aprovecho, son recursos. Para el otro de la otra cultura es un ser vivo. Entonces no puedo verlo como un recurso que exploto para provecho propio. Pero eso se da solo si hay un encuentro intercultural, donde mi pensamiento logra entrar en esos presupuestos que el otro tiene detrás, que sería el mito. Y eso, si se da eso, nos dejamos rozar por el espíritu, por lo impensable, por lo que no podemos pensar, y eso nos fecunda y nos enriquece. Lo estoy diciendo en términos más difíciles, espero que se haya entendido en los otros, más simples. Voy a terminar con una frase del Papa Francisco, que para mí es clave para entender todo esto, en Evangelii Gaudium número 268, este documento inicial del Papa Francisco. Él dice: cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Eso puede ser la síntesis de por qué el diálogo, o cómo el diálogo intercultural se vuelve una experiencia de Dios. Cada vez que nos encontramos con un ser humano, no dice con un católico, el Papa Francisco, ni con un cristiano, con un ser humano. Podríamos agregar, cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, un ser humano de otra cultura en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo del infinito amor de Dios, o de lo infinito, o de esa realidad última de todo. Por lo tanto, hay un momento de revelación, de comprensión de esa dimensión espiritual. Bien, aquí me quedo, por si hay algún aporte, diálogo. Gracias por la escucha. Gracias, Lucas. Mamá mía, esta última frase ha dicho todo lo que nos has dicho en síntesis al inicio, ¿no? Entonces, yo no sé si alguien tuviera alguna pregunta, algo que comentar. Levantamos la mano y les damos la palabra. Erasto, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Saludos acá desde esta tierra ismeña. Lucas, muchas gracias por todo lo que nos has ofrecido. Y permíteme hacer unas preguntas con el lenguaje más cercano que tengo. Pero entonces es posible, necesario y hasta deseable que en este diálogo con el otro podamos tener una experiencia de Jesús en medio con quien no es cristiano. ¿O estoy siendo demasiado simplista? Bien, sí, la experiencia de Cristo resucitado, en términos cristianos, ¿no? Y de Jesús que sigue presente, vivo en una comunidad. Sin duda yo diría, podemos experimentar la presencia del divino de manera comunitaria, y la decodificamos, no me gusta el término, pero bueno, la asimilamos, la integramos en nuestros registros culturales, según nuestros registros culturales y espirituales. En tu registro será Jesús el medio. Si en esa experiencia de comunión hay una persona no creyente, no le va a poner ese nombre, pero le puede poner otro nombre a esa experiencia de comunitaria, de una presencia de lo real o de lo divino o de la intimidad, etc. ¿Sí? O otro le pondrá otro nombre. Por lo tanto, hacemos una doble experiencia de descentramiento, que la experiencia espiritual en el fondo es una experiencia de descentrarse del ego. Claro. Me descentro hacia el otro para acoger al otro como es, y me descentro hacia esa ultimidad que en el caso cristiano la llamo Cristo. Entonces el diálogo intercultural se vuelve una experiencia espiritual sumamente profunda y sumamente necesaria en el mundo de hoy. Gracias, Erasto. Gracias, Lucas. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Hay muchos mensajes. Ok, Joseph y Lula, Lebur. ¿Cómo pasar de un simple hacerse uno, o de una simple amistad, o de una simple comprensión humana o social del otro, del pueblo originario, de una persona del pueblo originario, hasta una verdadera experiencia religiosa? Quizás la solución es la última palabra que has dicho, acercarse con amor. No sé. Sí, yo diría que
es llegar a vislumbrar y tal vez experimentar, en la medida en que mi límite humano y cultural me lo permite, llegar a experimentar o vislumbrar, más o menos, cómo el otro experimenta esa presencia de Dios en mis registros. Nunca voy a llegar, porque nunca voy a ser el de la otra cultura, siempre voy a tener mis marcos culturales, pero si llego a experimentar esa presencia de Dios como el otro lo experimenta bajo sus registros, creo que estamos entrando al núcleo más íntimo y vivenciándolo, y nos permitirá comprender la cultura del otro, la vivencia del otro desde su cultura, no desde la mía, no desde mis marcos, y mis parámetros y mis formas, ¿no? Entonces creo que ahí sí se da un encuentro que nos transforma profundamente. Y es un encuentro justamente espiritual, ¿no? Gracias, Lu. Gracias. ¿Alguno más? ¿Alguna más? En el chat hay muchos agradecimientos, Lucas, de tantas personas, de tantos lugares, de verdad han sido genial. Es una gran tarea la de la espiritualidad, la de redimensionar la propia verdad para reconocer el diálogo intercultural como verdad de los otros. No sé si habría alguna pregunta más, porque de los ecos de gracia son muchísimos realmente. Pienso que todo... Una pregunta, Carla. Eco, Marta, sí te escuchamos. Sí. Lucas, muchas gracias por llevarnos a esa dimensión que casi que nunca habíamos pensado. Puedo como percibir que todo encuentro con otro es un encuentro intercultural, sea el que sea, así sea mi hermano, así sea, y que llegar a ese punto de, se podría decir, desprendimiento de mi ego, pero también de comprensión del otro, es cuando se da ese tránsito entre esas relaciones como superficiales que tenemos, en las cuales de pronto hasta estamos pensando en la utilidad del otro para algo, para pasar a ese desprendimiento de ese otro y ese yo, que somos distintos, pero que recíprocamente tenemos algo que nos une, y eso nos lleva a esa percepción, a esa vivencia de Dios, ¿no? Pues nosotros hemos intentado seguramente hacer como vivir eso, vivir esas experiencias, pero pues no las hemos tenido, yo no las tenía como tan elaborada. Te agradezco mucho y todavía queda mucho por entender y por vivenciar. Muchas gracias. Entonces, no Gracias. sé cómo lo ves tú, si ese otro, cualquiera que sea, es un encuentro intercultural y espiritual. Sí, yo diría que es un encuentro interpersonal, después hay que ver cuánto la cultura afecta, ¿no? Y qué entendemos por cultura, ahí podemos estar discutiendo, dialogando mucho, pero en el fondo, sí, la cultura es algo mucho más dinámico de lo que creemos, las identificaciones culturales. En una sociedad plural cada uno va haciendo una vivencia cultural también muy distinta. Si yo cuando me encuentro con mis hermanos y llevo 20 años fuera de Argentina, no voy a ser culturalmente muy parecido a mi hermano que quedó viviendo en Argentina y en Córdoba, ¿no? No es que seremos distintos, tendremos ciertos elementos comunes familiares, pero toda esa vivencia fuera va transformándolo a uno, ¿no? O tendría que transformarlo. No sé si a mí me habrá transformado, pero sin duda cuando llego a casa percibo esos registros distintos, ¿no? Y eso que es una relación entre hermanos se vuelve también intercultural, sin duda, ¿no? En el Gracias. chat, Lucas, hay una Sí, pregunta, dice, lo ¿podrías vi. explicar? ¿La viste, Eco? Sí, podría explicar. Es la espiritualidad laica o la espiritualidad profana, bueno, laica, ¿no? Secular, es una apertura justamente a la
a la ultimidad de lo real, podríamos decir, o al fundamento, a aquello que nos hace ser y estar aquí, fuera de los marcos confesionales y religiosos. O sea, no coloca un nombre a la divinidad, no tiene una ritualidad hecha, no tiene textos sagrados, y no tiene normas morales fijas o establecidas bajo ciertos criterios, ¿no? Es un camino mucho más difícil porque se van haciendo estas personas en diálogo con otras y en una conexión con su interioridad, con su conciencia y con su interioridad más profunda, conectando, no de una manera relativista, intimista, hedonista, sino justamente haciendo un camino de realización personal, tratando y acercándose a toda la sabiduría confesional de las religiones, pero las leen esos textos sagrados, esos ritos, etcétera, los leen y los vivencian, no desde un marco confesional, sino laico, no creyente, etcétera, ¿no? Por lo tanto, acceden a la sabiduría que contienen las religiones, pero no con el ropaje y el marco de las religiones. Y hay estudios, y hay técnicas, y hay métodos para realizar eso a través de las reflexiones que han hecho distintos autores, y que viene desde la vivencia, ¿no? Desde una erudición, ¿no? Por lo tanto, ahí se trata de ver si hay un camino espiritual, si hay un camino de descentramiento. Y en mi vivencia personal he encontrado personas ateas, diríamos nosotros, o laicas, o con una espiritualidad de esta, mucho más descentradas de sí mismo y del egoísmo que muchos cristianos católicos y personas de religiones. Y eso da que pensar. No voy a decir que son más santos que yo, pero da que pensar. A ciertos marcos también cristianos católicos, y lo digo como teólogo, ¿no? Por lo tanto, es un gran desafío que se nos coloca siempre más en el diálogo intercultural, que es al final un diálogo interespiritual, más que interreligioso, porque no es solo con las religiones. Gracias. Y vamos terminando. Está Nayeli y está Dani. Nayeli. Gracias. Hola a todos. Hola, Lucas. Oye, la pregunta que a mí me surge es cuando el diálogo se acorta. Yo, sabes que manejo todo lo que son medios, redes sociales, jóvenes. Llevar el diálogo ahí cuando tienes mal el lenguaje, porque en WhatsApp y en Facebook el lenguaje es muy malito, o sea, interpretas de 20,000 maneras. Cuando no hay tiempo, porque los tiempos se acortan o son atemporales, o sea, te escribo hoy, te contesto en la noche, mañana sigo como si nada hubiera pasado y 3 días después viene la respuesta. Y no hay profundidad en este diálogo, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo este diálogo y no sé si el me cuesta trabajo es pretensión de mi ego. Esa es una, y la otra que los jóvenes no coinciden con muchas realidades y no les interesa, o sea, ya no siquiera el diálogo. Pienso en las realidades de las personas originarias. Yo le digo a mis alumnos, me dicen, no, yo ni los topo, o sea, es tan nula la posibilidad de diálogo que es pretensión mía querer llevarlos a una realidad que no es suya y ni será. Me surgió esa duda como de conciencia, ¿no? Mía. Sí, yo diría, estamos todos interconectados y dependemos uno de otro. Hasta que no hagamos esa experiencia, y creo que en el ámbito educativo es una experiencia para hacer en el cambio de época que estamos, fundamental. De concientización al menos y sensibilización que existe el otro distinto y reconocerlo. El diálogo ya es todo un camino mucho más largo. Y los medios sociales creo que sirven para establecer un primer acercamiento, pero no para dialogar a este nivel. Será por eso que yo a lo mejor hace 5 años dejé Facebook y no lo uso. Sé que es algo limitado, etcétera, pero como diría Levinas, el rostro del otro, ¿no? Y el contacto con la carne del otro, diría el Papa Francisco. Creo que al final se vuelve algo fundamental e importante. Lo otro es necesario y es importante porque son espacios donde hay que estar también presentes y llegar, etcétera, para llegar a esto otro, pero no podemos, son como etapas, fases, no lo sé. Ah, claro. Sí, ahí hay mucho, o sea, Sí. no, tampoco podemos quedarnos tan fuera porque ahí hay mucho y todas las generaciones nuevas están ahí. Sí, estoy de acuerdo. Claro. Bueno, gracias, like. Gracias. Dami, por favor. Like. Hola. Hola, Lucas. Bueno, gracias. Realmente hemos contemplado. Te quería preguntar qué pensás vos respecto o qué nos sugerís
cuando surge esto de perder la identidad por entrar de un... ¿Has visto cuando vos entras en este diálogo tan profundo con el otro? ¿Y cómo es esto de, sí, de perder la identidad cuando te haces uno hasta el fondo que ya no sabes ni quién sos, digamos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos dirías? Sí, yo no sé si es me gusta más la expresión hacer espacio y acoger, ¿no? Llevo 20 años fuera de Argentina, pero algunos me escuchan hablar y ya se dan cuenta que soy argentino. Yo digo, ni modo, ¿no? Viene de defecto, para algunos será un defecto de fábrica, para otros no, con el respeto de... yo creo que se trata de acoger, creo que a mí me resulta más, o sea, hacer espacio dentro de mí para que eso otro entre. Como el arado, como la tierra, ¿no? Hacer espacio para poder colocar esa semilla, y la semilla dará de sí lo que tendrá que dar, pero ser ese terreno fecundo para que entre esa semilla que es externa, que no está en mí, pero que puede generar algo dentro de mí. Por eso prefiero hablar de esta interfecundación, de este enriquecimiento mutuo, más que un perder lo propio, porque eso puede ser un poco, bueno, como lenguaje riesgoso, ¿no? Sin duda tengo que, para hacer espacio, tengo que poner en paréntesis ciertas cosas en ciertos momentos, ¿no? Si no, no hago espacio, sigo lleno de lo mío, pero no es perderlo, es como lo arrincono todo en la habitación para que entre eso otro, y cuando entre eso otro reordeno la habitación con lo que ya tengo dentro. Me gusta más una imagen así que un perder que parece como cortar y que ya no vuelve a surgir, ¿no? Que por otra parte me parece una actitud mucho más femenina y clave para un encuentro, ¿no? Gracias, muchas gracias. Lucas, logramos una pregunta más. Una más, sí. Una más, Eco. ¿Quién da más? María Elena, por favor. Ay, buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Lucas, muchas gracias por la exposición tan excelente, magistral, bueno, todo lo que le pueda decir. Y yo tengo una inquietud, pues yo soy, mi espiritualidad es anabautista, soy menonita, pero transito con lo de la interconfesionalidad con las otras confesiones de fe, pero yo tengo una inquietud sobre todo para nosotros como cristianos. Si no se da primeramente, me parece a mí esa parte ecuménica, creo que será muy difícil realmente poder transitar en la parte del diálogo interreligioso. Y esa ha sido mi inquietud, o por lo menos en este último tiempo, por la experiencia de ver las diferentes comunidades pues cristianas que son tan, digámoslo así, difícil algunas personas de estas comunidades de abrirse a esa posibilidad. Entonces yo pienso que hay como un primer paso, esa parte del parte del ecumenismo. ¿Qué dice Lucas? Sí, puede ser una pedagogía, yo creo que sí, es un primer acercamiento donde hay puntos de encuentro muy evidentes y puede ayudar a, ¿no? En el fondo el diálogo el diálogo intercultural, ecuménico, interconfesional o interreligioso te va llevando a pocas certezas pero fuertes, ¿no? O sea, a colocar lo otro no a relativizar, no me gusta utilizar esa palabra, pero sí a contextualizar que no es un absoluto eso que tú crees y que para ti es un absoluto, y está bien que sea para ti un absoluto, porque es tu creencia, pero que para el otro puede tener otro, ¿no? Hacer esa pedagogía desde la propia vivencia cristiana puede ser entrando ya, yo diría, como católico en la gran pluralidad católica. ¿Qué tiene en común un católico del Opus Dei con un católico de la religiosidad popular? Solo para poner un elemento en ámbitos culturales. Algunos dirían que bastante, pero bueno. Sí, otros dirían que bastante, pero no, Exacto. hay mucha diversidad. Entonces, bueno, creo que la vida nos coloca a cada uno en contextos donde siempre va a haber un contexto de diversidad, y es ese contexto en el cual tengo que empezar a abrirme a la alteridad, al otro, al distinto, y a lo mejor generar esta experiencia de diálogo intercultural para que sea después una experiencia de experiencia espiritual de nosotros y de comunión, ¿no?
Pero sin duda hay una pedagogía, a lo mejor para ir avanzando en eso también. Sí. Gracias. Y está una mano más levantada, está Sami. Eco, Sami, contigo sí cerramos, porque Lucas sí me quiere dictar clases ahora, ¿ok? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Carlita. Gracias, Lucas. Quería hacerte una pregunta. Con respecto a las personas que es mi realidad, estamos haciendo un proceso de revitalización cultural. Hemos venido de un proceso, obviamente, de tradición mayoritariamente católica, pero que en el camino nos hemos también encontrado con nuestra espiritualidad andina propia, originaria, y que también en ese encuentro a veces se genera un tema de crisis también a nivel espiritual, ¿no? Porque ya ves, el tema de la religión tiene todo un tema de dogmas, un tema de situaciones, y la espiritualidad concentra otro tipo de realidades. Entonces, no sé qué nos podrías como aconsejar en esta realidad de estos procesos de revitalización que muchas personas, digamos, en América Latina y en otros puntos del planeta, posiblemente están en ese mismo proceso, ¿no? Gracias, Lucas. Yo diría que son esos procesos de revitalización que permitirán al cristianismo tener otros rostros, y no solo un rostro occidental como el que tiene todavía hoy. Rostro amazónico, rostro andino, rostro mesoamericano, rostros, ¿no? Que estamos todavía en camino de, lo digo como cristiano y como alguien ubicado en un ámbito cristiano, ¿no? Por lo tanto, lo primero que me surge es mucho respeto, mucho agradecimiento. Luego creo que las personas que van haciendo este camino, cada uno tiene que hacer su camino. Hay personas que van haciendo un camino donde sienten el llamado fuerte de hacer una síntesis entre su vivencia y su tradición que recibieron cristiana, en cualquier confesión, y su acercamiento y su redescubrimiento de su espiritualidad originaria, ¿no? Hay quienes hablan de una doble pertenencia que puede llegar a ser una síntesis. ¿Todos tienen que hacerla? No todos están llamados a eso. Es un llamado interior y cada cual tiene que recorrer ese camino espiritual. Otros pueden decir, no, yo me iré despojando de eso que recibí, que considero que no me expresa, que puede ser el cristianismo con sus formas, e irán adentrándose cada vez más en una experiencia espiritual con el propio marco y haciendo una revitalización actual, que no significa volver a 500 años atrás, a su espiritualidad bajo un marco cultural originario, indígena, etc. Creo que ambos caminos son válidos, y son bienvenidos, son bendecidos, y son agradecidos. Y ambos son útiles, o sea, útiles, no es la palabra, ayudarán a una convivencia intercultural y nos enriquecerán, porque mantendrán vivos formas de acercarse a la realidad y al misterio, que mientras más diversidad haya, mayor riqueza va a haber. Por lo tanto, eso es lo que me brota, no sé, del corazón, ¿no? No contraponer que uno es justo y el otro no es justo, no. Cada uno en su conciencia y en su camino de conexión con la interioridad, ¿no? Ninguno de los dos son caminos fáciles, porque son contraculturales, diríamos, y por lo tanto, vuelvo a repetirlo, yo me siento agradecido y bendecido por quienes hacen esos caminos, ¿no? Y me he sentido en mi vida muy enriquecido, justamente por personas así. Gracias. Gracias, Lucas. Creo que hoy día hemos hecho un diálogo intercultural, porque algo de ti ha quedado en cada uno de nosotros, ¿no? De verdad, gracias por este momento especial, y los invitamos a seguir, a poder ir profundizando cada vez más en esta realidad